El estadio romano lleno hasta la bandera. En el césped dos equipos. A un lado la demócrata Checoslovaquia y al otro la fascista Italia. También tres árbitros, haciendo el saludo fascista. Eso sería un presagio de lo que iba a ocurrir. Italia ganó aquel partido porque tenía que ganar. En el palco dos hombres, Jules Rimet, presidente de la FIFA, y al lado Benito Mussolini. En ese mismo palco dos trofeos. Por un lado la diosa de la victoria, un trofeo pequeño al que todos conoceremos más tarde como el trofeo Jules Rimet. Y por otro lado uno grande, inmenso, desproporcional. Se llamaba la Copa de Il Duce y la concedía Benito Mussolini para aquella Copa del Mundo. El Mundial del 34 no era un torneo de fútbol, era un arma. Dicen los historiadores que a Benito Mussolini nunca le gustó el fútbol, pero no duró en percatarse de las posibilidades políticas y propagandísticas que el juego podía concederle. Uno de los valores que Mussolini siempre asoció a su fascismo fue el del deporte y la juventud, y el fútbol tenía todo eso: acción, la fuerza y la misma violencia. Il Duce veía en el deporte una forma de educar a los jóvenes con vistas a un cumplimiento mejor de los deberes para la patria y como fórmula para forjar el carácter y la disciplina que se suponía debía tener un buen fascista. El fútbol se estaba convirtiendo en el mayor espectáculo del mundo y para Benito Mussolini obtuvo una nueva dimensión. Al igual que el cine o la música, el deporte rey podía ser utilizado como propaganda. Tenemos el ejemplo de las Olimpiadas de 1936 y cómo Adolf Hitler las utilizó a su antojo, pero igual o más politizado estuvo el Mundial de 1934. Mussolini se empeñó en organizar en Italia aquella edición de la Copa del Mundo, que parecía estar prácticamente concedida a Suecia. Ya lo había intentado 4 años antes, en el que acabó siendo un Mundial para Uruguay. Como este no se le podía escapar, presionó tanto a Suecia como a la FIFA hasta que ambas cedieron. Una vez conseguida la sede, solo quedaba una cosa: asegurar el triunfo de Italia. Tan importante era demostrar el poderío económico del país organizando la Copa del Mundo como demostrar la superioridad física de los italianos ganándolo. Según fuentes de la época, así se dirigía Benito Mussolini al presidente de la Federación Italiana de Fútbol. No sé cómo hará, pero Italia debe ganar este campeonato. Haremos todo lo posible. No me he comprendido bien, general. Italia debe ganar este mundial. Es una orden. Mussolini empezó a trabajar para que Italia ganase ese mundial desde el primer momento. Incluso se adelantó a su tiempo, porque hoy en día es muy común ver a jugadores nacionalizados en las Copas del Mundo. Pero en aquellos años no era tan común. Mussolini le ofreció al argentino Luis Monti $5.000 mensuales, un coche y un chalet de lujo para nacionalizarse italiano. No fue el único. A Monti le siguieron los argentinos Atilio de María, Enrique Guaita, Raimundo Orsi y el brasileño Guarisi. Todos ellos tenían ascendencia italiana, sí, pero nunca habían pisado el país trasalpino. Mussolini no se podía permitir no ganar este mundial. El seleccionador elegido fue Vittorio Pozzo. Ante las críticas de la prensa por nacionalizar a tantos extranjeros, Pozzo declaró: si pueden morir por Italia, pueden jugar para Italia. El formato del Mundial se desarrolló a base de eliminatorias directas de partidos de 90 minutos, prórrogas de media hora y, en caso de empate en la prórroga, un encuentro de desempate. Italia, que había quedado muy mermada después de la Primera Guerra Mundial, se vistió de gala. Proyectó en el mundo una imagen de progreso y prosperidad. El Mundial progresó con cierta normalidad hasta los cuartos de final. La España de la Segunda República había vencido por 3-1 a Brasil en octavos. Zamora, el portero español, estaba siendo la sensación del torneo. Italia, en cambio, venía de aplastar por 7-1 a Estados Unidos. En estos cuartos de final, ambas selecciones quedaron emparejadas. Estamos hablando, seguramente, del primer partido fuertemente politizado en la historia de los mundiales: la Italia fascista contra la España de la Segunda República, que representaba todo lo contrario. Mussolini no se podía permitir perder este partido de ninguna manera. 43.000 italianos llenaron el estadio Giuseppe Berta de Florencia. El partido pasó a la historia como la Batalla de Florencia, y es que, más que un partido de fútbol, fue una batalla. Aunque el presidente de la FIFA, Jules Rimet, lo catalogaría como un encuentro espectacular, dramático y jugado con una intensidad muy pocas veces vista, la realidad es que fue un derroche de violencia. El partido acabó 1-1 tras la prórroga y se tuvo que jugar un encuentro de desempate. España lo jugó con 6 bajas por lesión, entre ellas la de su estrella, Ricardo Zamora, que marchó del primer partido con 2 costillas rotas.
Por cierto, seguro que a Benito Mussolini no le haría ninguna gracia que España le forzase a los italianos a jugar un segundo partido. Sin embargo, en el partido de desempate, los de Italia se llevaron la victoria, haciendo gala de la misma táctica de violencia que en el primer partido. También es cierto que las crónicas de la época hablan de 2 goles anulados por fuera de juego inexistente a los españoles y que el gol de Italia había sido precedido por una falta al portero español. Merced, el árbitro suizo del encuentro, fue expulsado de por vida tanto de la FIFA como de la Federación Suiza. Pero como ya dijimos, Italia debía ganar ese mundial. Las semifinales también estuvieron cargadas de polémica. Vencían a Austria con otro gol en fuera de juego. La final de aquella Copa del Mundo se jugó en Roma. Checoslovaquia era de lejos la mejor selección por aquel entonces. El descanso llegó con el 0-0 y cuenta la leyenda que cuando Pozzo animaba a sus jugadores se presentó un enviado de Il Duce en el vestuario con el siguiente mensaje: Señor Pozzo, usted es el único responsable del éxito, pero que Dios le ayude si llega a fracasar. Como contestación, Pozzo se dirigió a los jugadores con estas palabras: no me importa cómo, pero hoy deben ganar o destruir al adversario. Si perdemos, todos lo pasaremos muy mal. El marcador se mantuvo a 0 hasta el minuto 70, cuando el jugador checo Vladimir Puk anotó su gol. Minutos después, Svodova casi consigue el que podría ser el gol que hubiera cambiado la historia del fútbol para siempre, pero el palo salvó a los italianos. Estoy seguro de que a Mussolini casi infarta en el palco del Estadio Romano después de este palo. Bueno, y los jugadores también. A pocos minutos del final, su plan se estaba esfumando. A 10 minutos para el pitido final, Orsi consigue el empate para Italia. Y ya en la prórroga, Schiavo puso el 2-1 definitivo y confirmaba el triunfo para los italianos, salvando sus vidas. Este mundial es uno de los actos más importantes para el fascismo italiano. En primer lugar, se consolida la figura de Benito Mussolini. Demostró que podía organizar un acontecimiento que estuviera a la altura del régimen y a la altura del país. En segundo lugar, fomentó la imagen del italiano deportista, que era algo que insistía muchísimo Il Duce. Él quería educar a la sociedad en los valores del deporte, del físico y también de la violencia. Por eso no le gustaba el fútbol. Además, por supuesto, de poner a Italia en el marco internacional después de la Primera Guerra Mundial. Unos años más tarde invadió Etiopía y años más tarde de la invasión de Etiopía se juntó con la Alemania nazi de Adolf Hitler. Pero el primer expansionismo internacional que tuvo la Italia fascista fue la organización de este mundial.